Hola, Ceres, hace mucho que no hablaba en este set, por así decirlo. Extrañaba sentarme aquí con ustedes a platicarles sobre cosas de la vida. Y la verdad es que llevo desde la mañana tratando de grabar este episodio, pero nada más los vecinos decidieron tener la música a todo volumen. De hecho, espero que no se escuchen la música porque todavía la tienen un poquito con volumen más bajo, pero la verdad es que no quiero que se escuche en este episodio, pero lo tenía que grabar porque después siento que no iba a tener tanto tiempo. Para grabarlo sí, pero para editarlo no. Así que estoy segura que en algún momento de tu vida tenías tantas cosas que hacer que no sabías por dónde empezar y probablemente empezaste varias cosas al mismo tiempo y no fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. Entiendo que pasaste por eso, yo también lo pasé, porque mi yo del pasado no sabía la importancia que era aprender a priorizar. Y no solamente hablando en priorizar actividades o tareas de la universidad o en el ámbito laboral, sino también a priorizar en el ámbito personal, en las cosas y decisiones de la vida. Y también, aunque suene medio feo, aprender a priorizar a las personas. Con este último punto me refiero a esa típica frase que hemos escuchado, o que yo siento que han escuchado, que es: mi prioridad son mis hijos en caso de los padres, o tal vez mi prioridad es mi familia, mi prioridad soy yo, y ese tipo de frases. Digo aprender a priorizar en nuestra vida porque el priorizar nos da un enfoque en todo, y al tener ese enfoque nos permite más concentrarnos y terminar más rápido aquello que estamos intentando lograr, y que también no nos estemos saturando de tantas cosas que probablemente no terminaríamos si es que no diferenciamos entre la importancia de ciertas tareas y otras tareas. He dicho en mis últimos videos de YouTube que quiero hablar sobre cómo aprender a priorizar, pero lo quería dividir en dos partes. Una de esas partes es aprender a priorizar en el área académica o laboral, y la otra parte es aprender a priorizar en la vida. En este caso les quiero hablar sobre la importancia de priorizar todo en la vida. Y como siempre les digo en todos los episodios de Mundo Abstracto, todo lo que digo aquí es con base en mi experiencia, y siéntate libre de tomar aquello que te sirva dependiendo tus circunstancias. Antes de empezar, quiero definir lo que es priorizar. Priorizar es básicamente decirle sí a algunas cosas y no a otras cosas. Es decir, es jerarquizar por orden de importancia los diferentes ámbitos de tu vida, ya sea las personas, tus valores, tus metas, tus tareas, etc. Ahora bien, ¿qué pasa si no priorizamos? ¿Por qué es importante priorizar? Como ya les dije anteriormente, si no priorizas probablemente te pasen alguna de las siguientes cosas. Primero, seguirás probablemente igual, es decir, que no va a cambiar nada en tu vida. Número 2, le tomarás importancia a cosas irrelevantes y no a las cosas que realmente importan. 3, no encontrarás el enfoque en las cosas que estás haciendo y por tanto no podrás concentrarte ni al 90% en las cosas que estés haciendo. Y por estas mismas dos razones tampoco vas a tener el tiempo, más bien se va a alargar el tiempo en el que estás haciendo o en el que vas a lograr aquellas metas o actividades que planeaste. Y probablemente al no saber priorizar, no sabrás por dónde empezar y te sentirás sin rumbo por la vida. Ojo, en este punto, al sentirte sin rumbo por la vida, en sí influyen muchas cosas, pero yo lo dije porque yo siento que priorizar, al menos en mi caso, fue una de las razones por las que me sentí así en algún tiempo de mi vida. Pero eso no quiere decir que a ti también te pase. Puede que sí, puede que no. Depende de cada persona. Pero bueno, desde que aprendí a priorizar qué cosas han cambiado y qué cosas no han cambiado, aprender a priorizar me ayudó demasiado para darle tiempo a cosas que realmente importan. Me refiero porque antes me pasaba, no sé si a ustedes les haya pasado, pero es que solamente me concentraba en mis obligaciones, por ejemplo, de estudiante, o en las obligaciones del hogar, más que nada en las obligaciones de un estudiante, es decir, hacer tareas, que los proyectos, que los exámenes y todo ese tipo de cosas. Claro que tenía tiempo para mí, pero no le dedicaba el suficiente tiempo a las cosas que probablemente me hubieran ayudado a alcanzar mis metas o a sentirme un poquito mejor, es decir, actividades ya sean de ocio, de hábitos o de hobbies, y simplemente mi vida giraba en torno a cosas que realmente no importaban en ese entonces, y esa era una de las razones por las que me sentía sin rumbo por la vida, por así decirlo. Y desde que aprendí a priorizar, supe darme el tiempo a esas cosas que me aportaban y me hacían feliz en ese momento. Y me di cuenta que si no le das tiempo a esas cosas que realmente importan, a esas cosas que te hacen feliz, a esas cosas que te hacen realmente vivir,
nunca le vas a dar tiempo si solamente te concentras en tus obligaciones. Un ejemplo, digamos que estás estudiando y tienes ciertas cosas que tienes que entregar, pero también quieres leer un libro nuevo o practicar una nueva actividad, pero pones como excusa decir, terminando mis actividades de la universidad o de la preparatoria, voy a empezar a hacer esta otra cosa. Pero terminando esas actividades de la universidad, te encargan más actividades y más actividades y más actividades y vas poniendo la misma excusa siempre. Terminando estas actividades, voy a hacer otro. Y así vas aplazando estas actividades que realmente quieres hacer, que tú piensas que te van a aportar mucho en tu vida, pero decides aplazarlas con esa excusa de primero termino estas tareas y luego haré esto, primero estas tareas y luego haré esto. Y en cierto sentido ahí tú ya estás priorizando, pero realmente estás priorizando lo que es más importante. No quiero desmeritar que las actividades o las tareas o los exámenes o los proyectos de las escuelas no son importantes, sino más bien me refiero a que realmente introspecciones en ti y sepas diferenciar a qué cosas les tienes que dedicar más tiempo o darle importancia y prioridad en tu vida. Próximamente, probablemente el próximo video trate sobre cómo priorizar en el área académica y laboral, pero en este aspecto me refiero a que si no te das el tiempo de hacer las cosas que te gustan, nunca vas a tener tiempo. Esto es en sí algo que me ayudó mucho, es como que la frase que más, no estoy muy segura, pero es la frase que más resonó en mí y que logré sacar de esas experiencias en donde no sabía priorizar. Pero ahora que sé priorizar, les quiero compartir cómo fue que yo aprendí a priorizar. Probablemente no lo sepas, pero ya sabes priorizar. Priorizas todo el tiempo. La vida constantemente pide que estemos priorizando, decidiendo qué hacer primero y qué no. Ya sea si primero desayunamos o primero nos bañamos, o si decides ver una serie o estar en TikTok, y así un sinfín de decisiones más que vamos tomando día a día. Toda la vida son decisiones, por tanto siempre estás priorizando y eligiendo qué hacer. Así que en pocas palabras ya sabes priorizar, nada más falta hacerlo consciente. Ahora bien, ¿cómo lo puedes hacer consciente? Es importante y quiero recalcar que no hay una manera sistemática para aprender a priorizar como en el área académica o laboral. La razón de esto es porque la vida está llena de sorpresas, los cambios en ella, en nosotros y en lo que nos rodea son inevitables y siempre están presentes. Es decir, que si para nosotros hoy una cosa es importante, probablemente no lo sea la próxima semana o en 2 meses. Si hoy digo que prefiero descansar viendo una serie, probablemente en un mes diga que prefiero descansar leyendo un libro porque siento que me aporta más a mi persona. La vida es un constante cambio, por lo que la acción de priorizar debe de ser flexible. No hay una forma sistemática de hacerlo porque se trata de la vida, no de actividades que se deben de cumplir en cierto tiempo y forma. Pero quiero recalcar lo que es priorizar en las áreas básicas de la vida, no en decisiones que tomamos diariamente como las que dije anteriormente, sino más bien en priorizar aquellos aspectos que, aunque pasen semanas, meses, incluso años, van a seguir siendo nuestras prioridades. Es decir, que van a seguir siendo igual de importantes como lo están haciendo ahora. Así que después de una gran introspección que he hecho y conforme a lo que he vivido, he, por así decirlo, resumido en muy pequeños pasos cómo es que yo le hice para aprender a priorizar estos aspectos en mi vida. Y lo primero es conócete a ti mismo. Te he dicho varias veces que conocerse a uno mismo vaya que ayuda en muchos aspectos de la vida. El hacer introspección y tomarte el tiempo para pensar en realmente qué es lo importante de tu vida es lo primero que hago en casi todas las decisiones importantes de mi vida. Me fascina esta práctica, la verdad es que disfruto el tiempo que tengo a solas conociéndome o simplemente estando conmigo, así que tómense el tiempo para conocerse a ustedes mismos. Y algo que me ayuda a mí y que me ayuda actualmente a priorizar las cosas es tener 5 valores principales en mi vida. Ya se los he compartido creo que en mis inicios del canal de YouTube, pero básicamente esos valores me ayudan como guía al momento de tomar decisiones. Ahora bien, les voy a leer aquellas preguntas que a mí me ayudaron a identificar lo importante. ¿Hay algo que no te gusta en lo que estás haciendo? ¿Cuáles son las cosas que más disfrutas hacer? ¿Qué cosas crees que te aportan y enriquecen tu persona? ¿Y por qué es así? ¿Qué cambios tienes que hacer en tu vida para hacer o hacer lo que quieres hacer? ¿Qué hábitos, conocimientos, habilidades o tareas tienes que hacer para lograrlo? ¿Quiénes son las personas que realmente amas y te importan? ¿Por qué es así? Estas son preguntas muy básicas. La verdad es que siento que aquí influye en cada persona la forma en la que se conocen a ustedes mismos. Y después de haber contestado estas preguntas, lo que hago es leerlas y ver qué es lo que se repite más en ellas o qué de estas respuestas pueden ser relacionadas. Y al tener esto, elijo aquello que al cumplirlo o hacerlo primero
me permite al mismo tiempo hacer las demás cosas que he planteado. Aquí depende mucho de lo que escribas, ya es conforme a tu criterio, pero lo importante es que debes de aprender a identificar esa piedra angular que va a ser la base de todos los demás aspectos de tu vida. Eso será tu prioridad para la vida o para al menos ese momento de tu vida. Si en tu introspección resultó que hay más de una prioridad, yo te recomiendo elegir como máximo 3 prioridades. Ya les he dicho que yo llamo a esta regla de 3 porque siempre es elegir 3 cosas, pero si lo quieren ver con mayor detalle les voy a dejar el video en la descripción de este episodio o si no en alguna parte de la pantalla en caso de que me estén viendo en mi canal de YouTube Maite Ruiz. Pero a pesar de haber elegido 3 cosas importantes o 3 prioridades, es recomendable que a estas 3 prioridades les des un orden de importancia. Es decir, que a pesar de tener 3 cosas importantes, entre ellas 3, vas a tener una prioridad y luego después ordenarlas por importancia. Y una vez que tengas tu prioridad o tus 3 prioridades, te recomiendo que las anotes en algún lugar donde lo puedas visualizar fácilmente o aquel lugar que siempre estés viendo. Y eso te va a permitir recordar cuáles son tus prioridades y así no pierdas el rumbo o el enfoque en tu vida. Y prácticamente esto es todo lo que hago yo para aprender a priorizar en la vida. Yo la verdad es que disfruto mucho platicar por aquí. Me gusta explayarme a pesar de que en comparación de los videos de YouTube que hago, estos episodios duran más, crean o no, duro más hablando aquí porque casi siempre los hago de manera espontánea. Es decir, que a pesar de que tengo, por ejemplo, un guión sobre los puntos que quiero tratar, no los leo siempre. De hecho, casi no los leo porque lo que quiero aquí es aprender a que se me vengan las ideas y a vocalizar mejor y en pocas palabras ser más espontánea porque sé perfectamente que es algo que me va a servir mucho en la vida. Y yo, Maite Rodríguez, una persona que desde muy pequeña siento que me he caracterizado por tener las cosas de manera ordenada, organizada y de una manera sistemática. Es como una salida de mi zona de confort, pero también el problema aquí es que al ser espontánea se alargan más los videos y es decir que también se alarga más el tiempo de edición de estos episodios. Entonces digamos que es un pro y un contra. Pero bueno, eso es todo, así que muchas gracias por llegar a este punto del episodio.